Lo que hemos estado trabajando en los otros días ha sido esencialmente el principio del argumento. Es decir, a partir de nuestras funciones analíticas, funciones holomorfas, hemos estudiado otro tipo de funciones, las funciones meromorfas que presentan ciertos tipos de problemas, que son esencialmente ceros y polos. Y combinando eso con nuestro teorema de residuos, ¿qué podíamos hacer? Tratar de, dada una cierta curva, al estudiar la integral de nuestra función en esa curva, que era esa derivada logarítmica, nos daba una información sobre el número de ceros y el número de polos que estaban dentro de nuestra curva. ¿Vale? Y uno dice, bueno, parece que realmente no hay mucho más que podamos hacer. Es decir, cuando nos dan una pedazo de herramienta súper potente, que es el teorema de los residuos, uno dice, nos limitamos a contar polos dentro de la circunferencia para conocer el comportamiento. ¿Vale? Cuando tenemos nuestra derivada logarítmica, a lo mejor en lugar de tener que contar polos, contamos ceros y polos, porque como tengo la función dividiendo, oye, pues sí, volver a contar ceros y polos dentro de la circunferencia. Que no parece muy complicado, pero que realmente es hiper complicado saber determinar si esos ceros o polos están dentro o no de nuestra circunferencia. Porque uno piensa en funciones que normalmente nos han puesto que son sencillas. Sencillas en el sentido, hemos tenido cocientes de funciones trigonométricas o una exponencial que sabemos cuándo se anula en algunos valores, o polinomios que eran fáciles de factorizar. Pero cuando tú ya te vas a un polinomio normal y corriente, es decir, sin cosas raras, de grado 4, ya las cosas empiezan a complicarse. Nos vamos a un polinomio de grado 5 y ya decimos, es que ni siquiera tenemos una fórmula para obtener las soluciones o las raíces de un polinomio de grado 5. La hay de grado 3 y de grado 4. La de grado 3 sí la he visto yo en la carrera, en variable compleja precisamente. Fue horrible la experiencia. Fue una semana entera para determinar esa fórmula prácticamente. Y luego que tú la memorices y que digas, bueno, vale, no la voy a memorizar. Sabemos que hay una fórmula cerrada para obtenerlo igual que la cuadrática, pero es inviable. Te vas, como digo, a polinomio de grado 4 o 5 y para que, aunque 4 la hay, la de 5 ya no tenemos. Entonces, si a mí me da igual que sea estudiar un polo o un cero, porque a fin de cuentas, un polo consiste en ver dónde lo que tengamos dividiendo se anula, que vuelva a ser estudiar ceros de cosas. O sea que básicamente determinar polos o determinar ceros es determinar finalmente ceros de funciones que estén en un cierto conjunto. ¿En qué cierto conjunto? Dentro de la curva que a nosotros nos den. Puede ser una curva bonita, como una circunferencia, un rectángulo, o puede ser algo más complicado. Entonces, esencialmente, la dificultad que tenemos es cómo somos capaces de, con una función relativamente compleja, saber determinar cuántos ceros hay dentro de ese recinto que a nosotros nos están dando. Pues el teorema de Ruchet es el que nos da precisamente una respuesta a esa pregunta. Realmente lo que hace el teorema de Ruchet es comparar el comportamiento de dos funciones. Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer es coger una función cuyo comportamiento sí que conozcamos dentro de esa curva que queramos estudiar. Vamos a tratar de identificar una función que sea relativamente sencilla, de modo que sí que conocemos exactamente la cantidad de ceros que tiene esa función en nuestro recinto. Y el teorema de Ruchet lo que nos dice es, pues comparando la función que inicialmente querías coger con esta que tú has elegido cuyo comportamiento es conocido, vamos a tratar de decir qué tiene que ocurrir para garantizar que las dos tienen exactamente el mismo número de ceros dentro. Vamos a poner primero la versión del libro y luego vamos a poner dos tipos de versiones diferentes. Una de ellas que es más general todavía. Todo esto va a funcionar siempre cuando tengamos nuestras curvas que sean cerradas y demás, ¿vale? Pero esencialmente lo que nos hace el teorema de Ruchet es vamos a contar ceros. Entonces, nuestro resultado, o bueno, si cogemos aquí para nosotros los tipos de funciones que vamos a trabajar, es decir, consideramos dos funciones f y g, que va a ir en un cierto omega, como siempre ponemos, contenido en los complejos, en los complejos, de modo que nuestro conjunto sea abierto y de modo que estas dos funciones vamos a pedir simplemente que sean holomorfas.
en ese omega, ¿vale? Pues ya lo que estamos diciendo es que, claro, el teorema de Ruche funciona genial porque esencialmente es contar ceros. Es que yo quiero contar polos, ¿vale? Cógete la función que esté dividiendo y estudia los ceros de esas funciones, no pasa nada, ¿qué más da? No hace falta complicarse la vida. Entonces vamos a coger funciones que no tienen ningún tipo de singularidad problemática. Simplemente vamos a tratar de ver los ceros de esas funciones. Son nuestras funciones buenas, las funciones analíticas. Vale, pues vamos a suponer que tenemos un cierto puntito en nuestro omega donde la bola está dentro de ese punto, para que haya un buen comportamiento en el entorno que queremos, ¿vale? Es decir, sea nuestro alfa perteneciente a omega, un punto tal que existe una cierta bola de centro alfa y radio R que esté contenido en todo el omega, ¿vale? Esencialmente, lo que estamos diciendo es que existe un cierto radio positivo con esta característica. Es decir, que no se trata de un punto aislado que buscamos. Lo estamos haciendo porque normalmente este buen comportamiento que tenemos lo vamos a hacer sobre circunferencias. Vamos a estudiar la cantidad de ceros que hay dentro de circunferencias. En ese caso, nuestro teorema de Ruche se enuncia. Yo digo Ruche, seguramente se pronuncia de otro modo, porque será francés o algo así. Pero no tengo ni idea de cómo se pronuncian las cosas en francés, aparte de croissant. Entonces, tenemos nuestro teorema de Ruche que lo que nos dice inicialmente es que en estas condiciones, es decir, en las condiciones anteriores, se tiene una igualdad entre el número de ceros de la función f y la función g. Para eso, lo que voy a exigir es un comportamiento en la frontera. Entonces, si nosotros estudiamos lo que ocurre con f en un punto z menos g en un punto z, y lo que queremos es que esto sea menor estricto que el módulo de f en este punto z, pero para todos los valores de z que cojamos de la circunferencia de centro alfa y radio r. Es decir, aquí lo que estamos indicando simplemente con esta condición es que el módulo de z menos alfa es exactamente igual a r. Nos centramos en lo que sería la frontera de esta bola abierta. Bueno, pues si se verifica esta desigualdad estricta, entonces f y g poseen el mismo número de ceros dentro de la bola. Es decir, nuestra bola abierta de centro alfa y radio R. Y cuando decimos el mismo número, queremos decir incluso contando su correspondiente multiplicidad, que si se repiten uno o dos veces, también se va a repetir las veces que sean el de f. Es decir, contando sus multiplicidades. Lo que queremos decir es que si tienes que g fuese, yo que sé, z a la quinta y tienes que cero es un cero de esa función, pues dice, oye, ¿aparece una vez el cero? No, no, aparece 5 veces, lo cual significa que la f tendrá 5 raíces. ¿Tienen que repetirse las 5? No sé si se repiten o no, pero va a tener tantas como ceros en total, contando las veces que se repitan, tenga las correspondientes funciones. ¿Vale? Cuando decimos que esto es una consecuencia del teorema del principio del argumento, es porque realmente la idea de la demostración que hay detrás es como nuestras funciones no tienen polos. El teorema del argumento nos decía, si yo hago la integral de la derivada logarítmica, ¿qué obtenemos? El número de ceros menos el número de polos, ¿verdad? Claro, pero como no hay polos, el número de polos es cero. Entonces,
la integral de esa función logarítmica nos da el número de ceros de la función. Es decir, que si queremos hacer un poco la idea, prácticamente la demostración, ¿no? Pero por así decirlo, si no vamos a ser muy formales, la idea de la demostración, ¿en qué consistiría exactamente? Oye, pues que como consecuencia del principio del argumento, queremos probar que si cogemos 1 partido 2pi, realmente lo ponemos porque para que no se nos olvide, ¿no? Que aparecía ese 1 partido 2pi en nuestro teorema de principio del argumento. Hacemos la integral a lo largo de nuestra curva cerrada, gamma, que en este caso sería la circunferencia de centro alfa y radio r. Y lo que queremos integrar es, si integramos la f' de z y de la f. Oye, es que antes era la f de z menos el w. Sí, bueno, pues coge el w como cero, no hay ningún problema. Es decir, se aplica cualquier w que tú quieras, lo aplicas al w igual a cero. Esa integral me daría el número de ceros que tiene mi función f dentro de esta curva. Vale, pues si le resto el mismo comportamiento de derivada logarítmica de la función g, ¿qué ocurre entonces? Que si queremos que las dos funciones tengan el mismo número de ceros, lo que estamos diciendo es que el resultado de esta integral quiero que sea cero. Esa es la idea que hay detrás cuando utilizamos el principio de argumento en esta parte de aquí. Claro, lo que nosotros sabemos es que si integramos funciones holomorfas, la integral de funciones holomorfas es nula siempre en nuestro recinto cerrado. Una especie de, no es exactamente así, ¿no? Pero una especie de como idea de regla de barro cuando tenemos los mismos valores en los extremos, ¿no? Entonces, oye, queremos justificar que todo lo que tenemos aquí efectivamente tiene un buen comportamiento. ¿Cómo justificamos que esto tiene un buen comportamiento? Hombre, pues para justificarlo, observemos que si yo cojo la función logaritmo de, vamos a coger f de z entre g de z, si esta función estuviese bien definida, podría calcular su correspondiente derivada, ¿verdad? ¿Qué obtendríamos como derivada de esta función? Aplicamos la regla de derivación, ¿verdad? Hemos dicho, pues simplemente la derivada del logaritmo, tenemos todo nuestro pedazo de cociente, ¿no? Sería, abajo aparece la función tal cual, nuestra f de z partido g de z. Arriba tendría que derivar ese cociente, que dice, bueno, podemos aplicar la regla del cociente. ¿Y cómo derivamos el cociente? Tenemos la derivada del primero, es decir, el f' de z por el g de z sin derivar, menos el f de z por el g' de z, todo esto dividido entre el g cuadrado de z, ¿verdad? Bueno, si simplificamos un poco esta expresión, realmente este g de z que está aquí dividiendo dos veces pasa a estar multiplicando. Por lo tanto, se me puede simplificar con este g de cuadrado de z que tenemos aquí. El f de z está dividiendo, entonces al final, ¿cómo se me simplifica? Si este g, este de aquí, lo podemos simplificar con este cuadrado, en esta primera parte de la fracción tendría f'g entre una g, se me simplifica también esta g de z con esta g de z y nos queda f' de z dividido entre esta f de z, ¿verdad? Menos, si nos vamos a este segundo paso,
la f de z se me simplifica con la f de z y nos queda el g' de z entre el g de z. Anda. O sea que resulta que la integral que yo quería calcular, que era precisamente la derivada de una función. Tú dices, oye, pues si lo estoy derivando es porque esa función debería ser derivable, debería ser holomorfa. Si integro una función holomorfa en un recinto cerrado, obtenemos cero como integral. La única parte que nos falta justificar correctamente es, ¿está definido ese logaritmo de la función? Porque claro, para que esta función que tenemos aquí, para que esto esté bien definido, teníamos que elegir una rama analítica de la correspondiente función, del correspondiente logaritmo. ¿Qué hacía falta para eso? Justificar que no se hace cero esa función en un entorno completo del punto. Oye, ¿y cómo justificamos que todo eso que hay dentro no se hace cero en un entorno del punto? Claro, pues para justificar simplemente que esto efectivamente no nos da problema, tenemos que estudiar que no sea algo problemático. La rama que nosotros elegimos del logaritmo, ¿cuál es normalmente? La que le quitamos la parte negativa, ¿verdad? Ese rayo negativo por el argumento. Por lo tanto, para justificar que no es negativo, uno dice, oye, pues vamos a estudiar qué ocurre entonces con el módulo de nuestra f de z entre la g de z. Y vamos a ver cómo de cerca está eso de 1, esencialmente. ¿Vale? Claro, aquí realmente, ¿qué aplicamos? Podemos aplicar simplemente nuestra desigualdad triangular, ¿verdad? O sea que esto es menor que 1 más nuestro módulo de la f de z g de z. Entonces, ¿va a ser esto negativo? Va a estar suficientemente cerca de que simplemente esta desigualdad nos garantiza que la función que tengamos dentro no va a ser siempre una función negativa en todo un entorno del punto. ¿De acuerdo? Vamos, estas son simplemente las ideas que hay detrás de esta demostración para que tengamos más o menos de dónde salen todas estas aplicaciones o todas estas consecuencias que estamos teniendo aquí. No lo estamos haciendo todo con detalle, pero para tener más o menos las ideas y cómo se relaciona con nuestro principio y argumento. Claro, el tema es simplemente que si tenemos nuestro teorema de Ruché, ¿cómo lo aplicamos realmente? Porque esto está genial como resultado, pero la idea es cómo se aplica esto exactamente. Vamos a coger una función relativamente sencilla. Cuando digo relativamente sencilla, digo, vamos a coger una función polinómica, la más tonta del mundo. Vamos, tonta. Lo voy a poner con algo de grado 5 para que no resulte complicado, ¿no? Para que alguien no pueda decir, no, claro, es que sí, de grado 3, grado 2, grado 4 es fácil de estudiar. No, no. Vamos a estudiar, veamos cuántas raíces posee el polinomio. Vamos a poner el z a la quinta, preparadito para que salga bonito, más 3z al cubo, más 7 dentro de la circunferencia. Podemos poner simplemente, bueno, dentro de la circunferencia o dentro de la bola. Porque si pongo dentro de la circunferencia también sería correcto, ¿no? Es decir, dentro en el área que encierra. Pero bueno, lo correcto sería decir dentro de la bola, que sería bola de centro 0. Y vamos a poner radio 2. Es decir, cuando módulo de z es menor que 2. Uno dice, tenemos nuestro polinomio. Obviamente, en el momento en el que tengo un polinomio de grado 5, no hay herramientas generales para obtener toda la raíz. Porque tú dices, no, claro, yo las obtengo todas y simplemente veo si el módulo es más chico o más grande que 2.
y me salen que las raíces son -1, 4, 3 más i, pues puedo ir descantando por módulos cuáles están dentro y cuáles están fuera. El problema es que yo no puedo calcular a pelo las 5 raíces de este polinomio, porque no hay ninguna regla sencilla para obtenerlo. ¿Qué hacemos entonces? La única opción que tenemos es, vamos a tratar de utilizar el teorema de Rouchet. Entonces, tengo que buscarme dos funciones que sean relativamente sencillas que nos den información. Es cierto que cuando trabajamos con polinomios, suele ser útil tratar de fijarse en el término de mayor grado de ese polinomio y tratar de comparar con esa función. No siempre funciona con esa idea. A lo mejor tenemos que modificar un poco la idea, ¿de acuerdo? Pero suele ser el paso general. Entonces, bueno, pues vamos a considerar, en nuestro caso, dos funciones sencillitas. Por un lado, la función f de z, que vamos a elegir nosotros, que va a ser, vamos a probar si con el z a la quinta no sería suficiente. Y vamos a coger a otra función g de z, que es la que a lo mejor nos va a costar un poquito más. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjate, ¿la idea cuál es? La idea es que yo tengo que estudiar en este teorema de Rouchet la diferencia de la función f menos g. Y quiero que esa diferencia sea menor que lo que valga la f sobre la circunferencia. Ya tienes una pista de cuál va a ser esa cota superior, ¿verdad? Porque si hemos elegido nosotros aquí la f sobre la circunferencia, ¿qué ocurre? Que automáticamente sabemos que el módulo de f de z, en este caso concreto, coincide con el módulo de z elevado a 5, y como estamos en la circunferencia, yo quiero estudiar el comportamiento en el borde. Y el comportamiento en el borde es exactamente coger módulo de z igual a 2. Por lo tanto, tenemos 2 a la quinta, que sería 32. ¿Vale? Ya tenemos una pista. Tenemos la pista de que queremos buscar una función g, de modo que cuando a la f le reste la g, yo sea capaz de obtener en esa circunferencia un módulo menor que 31. Menor que 32. Eh, he dicho cuánto va a salir. Menor que 32, ¿vale? Y además, la idea es que sabemos cuántas raíces tiene la función f de z igual a z a la quinta dentro de la circunferencia radio 2. Sí, tiene exactamente cuántas. Tiene un 0, que es z igual a 0, con multiplicidad 5, ¿vale? No es que tenga un 0, tiene 5 ceros porque los cuento con su multiplicidad. Es decir, y f de z igual a z elevado a 5 posee 5 ceros dentro de nuestra circunferencia módulo o nuestra bola módulo z menor que 2. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué ocurriría si yo elimino este z a la quinta. Claro, como están restando, vamos a coger todo el z a la quinta más 3z al cubo más 7. ¿Vale? Entonces, ¿qué obtenemos nosotros? ¿Cuánto vale el módulo de f de z menos g de z sobre nuestra circunferencia? Primero vamos a ver cómo podemos simplificar esta función. Mira, cuando simplificamos, el z a la quinta menos esta función nos va a quedar menos 3z al cubo menos 7, que si queremos podemos dejarlo como 3z al cubo más 7. El problema con módulos de cosas sumando es que no puedo garantizar que eso sea el módulo, la suma de los módulos. La única cosa que yo puedo hacer es aplicar la desigualdad triangular. Bueno, pues aplicamos nuestra desigualdad triangular a ver si me da información y obtenemos aquí un menor o igual que 3 veces el módulo de z al cubo más 7. Y ahora, como estoy estudiando el comportamiento sobre la circunferencia, sobre el borde, ahí estamos hablando de que el módulo de z vale exactamente 2. Por lo tanto, sé que esto es exactamente igual a 3 por 2 al cubo más 7. 2 al cubo 8, 8 por 3 24, 24 más 7, 21. Mierda, 31. 24 más 7, 31. David, un doctor en matemáticas pasó mal.
Entonces, hemos obtenido que el módulo de f de z menos g de z, oye, no sé si es exactamente 31, es más chico que 31, ¿verdad? Pero es que el módulo de la f de z sí habíamos obtenido que era exactamente 32. Entonces sí que hay una desigualdad estricta entre el 31 y el 32, ¿verdad? Es decir, como el módulo de f de z menos g de z es menor o igual que 31 y 31 es menor estricto que 32, que coincide exactamente con el módulo de f de z sobre nuestra circunferencia, es decir, para todo z perteneciente a la circunferencia de centro 0 y radio 2, ¿qué podemos concluir? Que las dos funciones que yo me he inventado tienen exactamente el mismo número de ceros. Hombre, una me interesaba que fuese nuestro polinomio, porque claro, quiero saber los ceros del polinomio, no de otra cosa diferente. Entonces, la función f y la función g tienen exactamente, por el teorema de Ruché, los mismos ceros dentro de esa bola. Por lo tanto, g de z igual al z a la quinta más 3z al cubo más 7 tiene también 5 ceros en módulo de z menor que 2. Entonces, aunque inicialmente estudiar los ceros de ese polinomio hubiese sido súper complejo para nosotros, súper complicado, gracias al teorema de Urché sí que hemos tratado de buscar una función que tiene un comportamiento más sencillo, más conocido para nosotros y nos ha dado información sobre la que estábamos buscando. Esta es la versión, la que hemos puesto aquí, de módulo de f de z menos g de z menor estricto que el módulo de f de z, es la versión que da el libro. Repito, ya en estos niveles, en estos grados o en este punto de la carrera, cuando empezamos a estudiar cosas tan avanzadas, hay muchas versiones diferentes de teoremas que son equivalentes. Hay gente que pone versiones más débiles, gente que pone versiones más potentes, gente que estudia casos particulares, entonces tenemos que tener cuidado con cómo estudiamos las cosas. Yo te voy a poner las dos versiones que conocemos también del teorema de Ruché. Una realmente es una tontería, porque la versión es, oye, tengo que poner f de z menos g de z, no puedo poner, yo que sé, que eso sea una función y luego para el otro la suma. Lo puedes poner perfectamente. Es decir, que si la función f, g fuese f más algo, entonces simplemente que f más algo tiene el mismo número que la f. Pero bueno, son versiones alternativas. Algunas versiones alternativas que podemos encontrar del teorema de Ruché son las siguientes. Vamos a poner dos. La primera, por ejemplo, la que puedes encontrar, yo que sé, la mayoría de sitios online o libros más o menos habituales, que sería simplemente pedir, vamos a exigir igual que f y g sean dos funciones holomorfas, o bueno, vamos a poner, las condiciones son las mismas, lo único que va a cambiar es la condición sobre la desigualdad que tiene que verificarse, ¿vale? Entonces lo que nos dice aquí es que si bajo las condiciones anteriores de holomorfía, etcétera, si el módulo de g de z es menor estricto que el módulo de f de z, entonces no te garantizo que f y g tengan el mismo número de ceros. Lo que te garantizo es que f y f más g tienen el mismo número de ceros.
Ya te digo, que la tontería es simplemente decir, hubiésemos llamado a esta función f más algo, y entonces al tener f más algo, la f menos la f se me cancela y me queda el algo menor que f. Y entonces el f más algo tiene el mismo número de ceros que el f. Sí, es simplemente por si no nos gusta tener aquí las cosas restando, ¿vale? Y si te gusta tener función menor que función. Y entonces función y función más función tienen el mismo número de ceros. La versión que sí es realmente, no una versión alternativa, sino una versión más potente del teorema inicial de Ruchet, es la siguiente. Y es que la condición es estudiar que f menos g sea menor estricto que el módulo de f más el módulo de g. Esto sí nos garantiza que f y g tienen también el mismo número de ceros. Que uno podría pensar, coño, esto es simplemente la desigualdad triangular. A mí me da igual que pongamos f de z menos g de z o f de z más g de z. Yo sé que eso es la desigualdad triangular. Sí, pero la desigualdad triangular te dice que eso es siempre menor o igual. Y lo que aquí estamos diciendo es que tiene que ser un menor estricto siempre en todos los puntos de la frontera, ¿vale? Es decir, en todo z perteneciente a esa circunferencia de centro alfa y radio r. Es decir, que módulo de z menos alfa sea exactamente igual a r en ambos casos. Entonces lo que estamos diciendo es que no puede haber ningún caso de igualdad, ningún punto. Por eso es una versión más potente del teorema de Ruchet. La habitual es la que da el libro. La que yo utilizaba en la carrera, por ejemplo, es esta segunda. ¿Qué diferencia? No diferencia mucho, salvo el cómo puedes elegir las funciones. Que a lo mejor con la primera versión y con esta segunda versión, pues las funciones las vas a ir variando para que se verifiquen estas desigualdades, ¿de acuerdo? Si uno quiere complicar las cosas, podemos coger el siguiente ejemplo para ver cómo aplicamos nosotros este teorema. Este ejemplo, vamos a hacerlo en dos partes. Consideremos el polinomio. Uno le vamos a poner p de z, que va a ser z a la cuarta menos 8z más 10, ¿vale? Entonces, primera parte. ¿Cuántas raíces posee dentro de módulo de z menor estricto que 1? ¿Cómo haríamos esto? Ideas. Bueno, pues puedes hacerlo como la anterior, ¿no? Coges la z a la cuarta y que esa sabes Vale, que entonces uno tiene dice, ceros dentro. seguro que, hombre, ya que tengo que estudiar esos dos, una de las dos funciones tiene que ser fijo. ¿Cuál? El completo polinomio, ¿verdad? Mm. Entonces, si en mi teorema de Ruchet estoy comparando f menos g con f, a lo mejor la f es la que me interesa tratar de determinar cómo la tengo que coger, ¿verdad? Decimos, venga, pues, ven aquí. Vamos a considerar f de z y g de z, siendo como nuestra estructura mental, ¿no? F de z, g de z, la g de z cogemos nuestro polinomio z a la cuarta
menos 8z más 10. Y uno puede decir, ah, mira, pues como idea inicial, cojo la f de z igual a z a la cuarta, ¿verdad? ¿Por No, pero qué? no te vale porque no va a ser más grande. Porque claro, No. cuando yo estudio Ujú. aquí el módulo de f de z, que son las cosas que uno Sí. dice, oye, estudio el módulo de f de z, este módulo sería el módulo de z a la cuarta, que en este caso es exactamente igual a 1 a la cuarta, que es 1. Estudio el módulo de f de z menos g de z, que sería igual, restamos la f menos la g y nos queda módulo de 8z más 10. Lo único que puedo utilizar aquí es desigualdad triangular, es decir, esto es menor o igual que 8 veces el módulo de z más 10, y eso sobre la circunferencia exactamente igual a 18. Conozco los ceros que tiene f de z dentro de la circunferencia. ¿Cuántos ceros tiene? 4. Ujú. Problema, que el teorema de Rouchet me pide que el módulo de f menos g sea menor estricto que el módulo de f, y me ha salido que es mayor. Putadation. No puedo Ujú. comparar. Claro, es decir, lo queremos hacer, aunque hemos dicho que normalmente la idea general es intentar con el grado máximo, a lo mejor tenemos que realizar algún tipo de modificación por ahí para que nos cuadre la cosa. Entonces dice, oye, está claro que si cojo la f como todo el z a la cuarta, no me sirve porque no estoy teniendo las raíces ahí dentro. Una opción podría decir, bueno, ¿y si en vez de coger el z a la cuarta cojo todo lo que no es el z a la cuarta? ¿Qué hacemos ahí? Es decir, lo hemos intentado, no nos ha salido. No tiramos la toalla. Vamos a ver si podemos tratar de elegir otra elección distinta. Venga, pues otra elección distinta podría ser, en lugar de tomar todo el z a la cuarta, vamos a hacerlo al revés. Vamos a tomar todo menos el z a la cuarta, que sería el menos 8z más 10. Hombre, en este caso, ¿qué ocurre? Que cuando estudio este módulo, vamos a borrar también esto ya, que veamos que no es lo mismo. Cuando estudiamos este módulo, ¿qué nos quedaría? El módulo de menos 8z más 10, ¿cierto? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Acotamos? ¿No acotamos? ¿Qué hacemos? Mm. Cuidado con en qué orden queremos acotar, ¿verdad? Sí, Porque es porque verdad que nosotros podemos aplicar la desigualdad triangular, pero no me interesa utilizar la desigualdad triangular no. porque obtengo algo que es más chico que. Y para Ujú. compararlo necesito una desigualdad del otro tipo, más Sí. grande que. Vale, yo puedo comparar aquí con mayor o igual que algo, ¿verdad? Y para eso tengo que saber de estas dos cantidades cuál es más grande. Como estoy dentro de la circunferencia de centro 1, entre 8z y 10, el que es más grande es el valor 10, ¿verdad? Pues al grande le Ujú. restamos el 8 módulo de z. ¿Sí? Sí. Esto realmente lo podemos poner simplemente como todo en valor absoluto y lo que se llama la desigualdad triangular inversa. Lo que nosotros hemos hecho ha sido quitar el valor absoluto porque ya sabemos cuál de los dos es más grande. Si no estamos seguros, pon un valor absoluto y ya verás qué sale. En este caso, ¿qué nos queda? 10 menos 8 por 1, que nos quedaría nuestro 2, ¿verdad? Cuando hacemos ahora el f de z menos g de z, ¿qué tendríamos? Valor absoluto de la f menos la g, se nos simplifican todos los términos, solo nos queda el z a la cuarta, que eso es exactamente igual a 1, ¿verdad? Anda, entonces de aquí, ¿qué obtenemos? Aunque no hemos obtenido el valor exacto, sí que tenemos que el módulo de f de z menos g de z, eso es exactamente igual que 1. 1 es un número que es menor estricto que 2. 2 no es el módulo de esto, pero es menor o igual que el módulo de nuestra f de z, ¿verdad? Por lo tanto, tengo aquí en medio la desigualdad estricta. Como tengo la desigualdad estricta, ¿qué me garantiza el teorema de Rouchet? Que las dos funciones tienen exactamente la misma cantidad de ceros. Pero, por lo tanto, el teorema
Derruche nos garantiza que la función f de z, que habíamos elegido como cuál, como menos 8z más 10, y g de z, que es nuestro polinomio que habíamos dicho que era z a la cuarta menos 8z más 10, poseen el mismo número de ceros dentro de la circunferencia módulo de z menor que 1, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos ceros tienen estas funciones? Porque la g no lo sé, pero la f no lo hemos estudiado en principio. Entonces, para ver los ceros de f, podemos estudiar, y es sencillo, directamente la ecuación, ¿no? Es decir, ¿cuánto sería f de z igual a 0? Que nos quedaría menos 8z más 10 igual a 0. Obtenemos aquí que nuestro z sería 10 octavos o simplemente que el z sería 5 cuartos. ¿Problema? Eso no está dentro No del... está dentro. Vale, pues como el módulo de 5 cuartos vale 5 cuartos, que es mayor estricto que 1, resulta que f no tiene ningún cero en módulo de z menor que 1. Y por ende, tampoco tiene g, que era nuestro polinomio, ninguno dentro. Oye, que sepamos que es posible que encontremos como respuesta no hay ceros. No siempre tiene que haber cosas dentro. Podemos estudiar en este caso que no hay ningún cero dentro. Mira qué bien. Vamos, te lo voy a complicar un poquito. Con las mismas funciones, es decir, aquí ya hemos visto este polinomio que ha sido estudiar cuántas raíces tiene dentro de esta circunferencia. ¿Vale? Pues ahora, apartado B, ¿cuántas raíces tiene en la corona 1 menor que módulo de z menor que 3? ¿Vale? Ideas. Pues claro, hablamos de corona y lo que hemos visto de coronas hasta ahora ha sido serie de Laurent. Pero esto no tiene nada que ver con serie de Laurent. Y si me voy al teorema de Rouchet, el teorema no habla de corona, el teorema de Rouchet habla de circunferencias. Pero puedes mirar los ceros que tiene dentro de la De circunferencia una, radio 3 y quitarle los de la que tenga dentro de la radio 1. así de simple. Es decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a descomponer en dos. Es decir, en este caso, espera, caso, separamos en, por un lado, número de ceros en módulo de z menor que 1. Y por otro lado, en número de ceros en módulo de z menor que 3. Y simplemente restamos ambas cantidades. Pues los que estén en medio serán a los que estén en 3, les quito los que haya habido en 1. Que en este caso resulta que ¿cuántos hemos obtenido que hay en la corona menor que 1? Ninguno, Ninguno. ¿verdad? Vale, pues genial. Es decir, aquí
ya sabemos que no hay. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos que hacer para elegir correctamente nuestras funciones aquí. Entonces, tomemos ahora nuestras funciones f de z y g de z. Realmente ya sabemos, un poquito más para arriba, cuando cogemos estas funciones, lo que estamos diciendo es esencialmente es que una de esas dos funciones tiene que ser la que yo quiero estudiar. Normalmente la función g va a ser el polímero que quiero estudiar porque es la f la que estoy comparando. Venga, pues cogemos nuestro z a la cuarta menos el 8z más 10. Y la f es lo que yo tengo que averiguar para que nos quede algo que es más grande, ¿verdad? Entonces tengo que estudiar cuánto vale los correspondientes módulos. El de f de z menos g de z. La idea estándar, ¿cuál es? La idea estándar a priori es coger el z a la cuarta, ¿verdad? El grado más grande. El problema es que ya hemos visto que si cojo el z a la cuarta, ¿qué nos quedaría aquí? Vamos a ver si esta vez con el z a la cuarta nos vale. Este es fácil, ¿no? Porque entonces, ¿qué ocurriría con el módulo de f de z? Que sería simplemente 3 a la cuarta, que es 81. Ujú. Pues tiene pinta de ser un número bastante grande, ¿verdad? Y cuando hago el f de z menos g de z, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el módulo de menos el 8z. Bueno, como estoy restando sería el 8z en positivo. Aunque en realidad da igual, ¿no? Porque total. Da igual que tengas un más menos 1 por ahí todo, multiplicando todo. Aplicamos nuestra desigualdad triangular y nos queda 8 módulos de z más 10, ¿verdad? Que es exactamente igual sobre esta circunferencia que 8 por 3 más el 10, que nos quedaría en total 24 más 10, 34, ¿verdad? ¿Es 34 menor que 81? ¡Ey! Mira qué bien. ¿Eso qué significa? Que las dos van a tener el mismo número de cero. Es decir, como el módulo de f de z menos g de z nos ha quedado que es menor o igual que... ¿Cuánto hemos dicho? 34. Que es menor estricto que 81. Que es igual al módulo de la f de z sobre módulo de z igual a 3, el teorema de Ruche nos asegura que f y g poseen el mismo número de ceros en módulo de z menor que 3. ¿Cómo? F de z igual a z a la cuarta tiene 4 ceros. Es que tiene z igual a 0 con multiplicidad 4, ¿vale? Pues son 4 ceros en módulo de z menor que 3. Concluimos que g también los tiene. Y por lo tanto, en la corona 1 menor que módulo de z menor que 3, el polinomio hemos dicho p de z, que era z a la cuarta menos 8z más
10 tiene un total de, hemos dicho, los que estaban dentro de la circunferencia radio 3, que han sido 4, le quitamos los que había dentro de la circunferencia radio 1, que son 0, es decir, 4 ceros. Oye, que en este caso es que no había ninguno dentro de la circunferencia radio 1. A lo mejor podríamos haber cambiado y haber dicho cuántos hay entre 2 y 4. A ver si hay alguno que se quede fuera o se quede intermedio. Sin ningún problema. Para esto nos sirve el teorema de Rouchet. Simplemente para tratar de estudiar los ceros. Que parece poca cosa, pero que con las funciones realmente es bastante complejo. Que cuando queramos estudiar cuántos ceros hay dentro o cuántos polos hay dentro, o utilizamos el teorema de Rouchet o no tenemos otra herramienta para tratar de contar cosas que estén dentro. ¿Vale?